Bien, Dios les bendiga a todos, estimados hermanos y amigos. Un saludo para cada uno de ustedes en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor. Hoy quiero hablarles un poquito de cristología. Hay un profesor de Nuevo Testamento aquí en las Carolinas que se ha hecho famoso por algunos debates en los que ha participado, siendo él agnóstico y no creyendo en la literalidad del Nuevo Testamento. Sin embargo, es profesor del Nuevo Testamento. Entonces escribió un libro que se titula ¿Cómo Jesús de Nazaret llegó a ser Dios?, tratando pues de explicar en este libro algunas ideas de tinte liberal de la teología, pues heredada del liberalismo alemán. Y entonces él trata como de explicar que un judío, un hombre común y corriente, un profeta quizás, llegó a ser considerado posteriormente el Dios de los cristianos, y trata de explicar pues cómo ocurrió ese fenómeno. A ello se le llama también cristología desde abajo, tratando de partir del, entre comillas, Jesús histórico hasta llegar al Jesús que es proclamado como Dios, el Jesús de la fe, según esa corriente de pensamiento teológico liberal. Pero algunos eruditos fundamentalistas también de este país le contestaron con otro libro titulado ¿Cómo Dios llegó a ser Jesús de Nazaret?, o cómo Dios llegó a hacerse Jesús de Nazaret. Y eso es lo que se conoce como la teología desde arriba, no desde lo humano hacia lo divino, sino desde lo divino hacia lo humano. Precisamente ese tipo de teología, o de cristología mejor, cristología desde arriba, es la que nos muestra la Biblia y es la que deberíamos nosotros trabajar mejor, que la otra lleva muchas discusiones sin ninguna conclusión lógica, esas famosas discusiones bizantinas. La cristología desde arriba nos muestra, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Casi nadie discute que Génesis 3:15 sea el primer texto que habla acerca de Cristo al referirse a él como el nacido de la mujer, la simiente de la mujer. Pero Juan va más atrás de ese texto al remontar su cristología al principio. En el principio era el Verbo, lo que era desde el principio. Y en el principio tenemos: creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios que es desde el principio, sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho, el creador de todas las cosas, es el mismo que se hizo carne. No fue hecho, sino se hizo, es la mejor traducción. Se hizo carne a sí mismo. A sí mismo es una frase importante para entender también esto de cristología. La cristología, por ejemplo, de Pablo también. Interesante analizar la cristología desde arriba. Filipenses 2. El que es por naturaleza Dios se hace semejante a nosotros, los mortales, los humanos, participando de nuestra naturaleza. En Colosenses, por ejemplo, la cristología de Colosenses es pues maravillosa, pero hay un texto que gramaticalmente llama la atención, ¿no? Y esto de las traducciones también es importante, siempre acudir al texto griego original.
el misterio de Dios el Padre y de Cristo, dice la Reina Valera, pero en el texto griego dice el misterio de Dios Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, que no hay ninguna I ahí, sino que Cristo es ese sagrado secreto de Dios, como dice alguna traducción también. Y por ejemplo, para dejar hasta ahí la inquietud de hoy acerca de la cristología, ¿qué tal analizar la cristología del Apocalipsis, que también es la misma cristología juanina? El que es el mismo que era y es el mismo que ha de venir, es el mismo todopoderoso, es el que vive, estuvo muerto, pero es aquí que vive por los siglos de los siglos. El tema del Cordero, por ejemplo, frase típica de Apocalipsis: Dios y el Cordero, el trono de Dios y el Cordero. Pero no son dos seres, porque cuando se refiere a esto no habla en plural, y aunque el trono es el trono de Dios y del Cordero, sin embargo no hay dos sentados allí, sino uno sentado. El último texto en el que aparece la palabra Cordero en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, entonces nos habla acerca de Dios y el Cordero, pero enseguida viene un verbo singular: le servirán, sus siervos le servirán. ¿Por qué no dice los servirán? A Dios y al Cordero lo servirán. Y no es la última ni la única clave gramatical para interpretar la supuesta pluralidad que algunos ven en Dios. Dios y el Cordero no son dos seres distintos. Hablando de esa nueva Jerusalén, dice: no habrá en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Por donde usted lo quiere interpretar, Dios y el Cordero no son dos seres separados. Este mismo Dios fue el que se proveyó a sí mismo, o como alguna traducción también lo indicó desde la palabra de Abraham: Dios será el Cordero para el sacrificio. Sin dejar de ser Dios, participó de nuestra misma naturaleza. El Cordero es también el mismo león. Bueno, mis amados hermanos, les dejo hasta aquí esta reflexión acerca de la cristología, invitándolos a hacer una cristología desde arriba, tal y como nos lo presenta la palabra de Dios. Pues Jesús mismo dice que de él habló Moisés y todos los profetas. El Antiguo Testamento habla de Jesús, no únicamente en profecía, no únicamente en una palabra empeñada. Habla de Jesús porque Jesús es el único y verdadero Dios y la vida eterna, y como tal desde siempre ha existido. Dios les bendiga a todos. Una feliz semana.